Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin. Hoy, siendo Jueves Santo, creo que es necesario y oportuno hablar sobre la cruz, y específicamente sobre el camino de la cruz. En esta reflexión vamos a contemplar lo que ocurrió en Getsemaní y las lecciones profundas que Jesús nos deja sobre la oración, la obediencia y la fortaleza espiritual. Pensemos por un momento en la Cena del Señor, ese momento íntimo donde Jesús parte el pan, levanta la copa y revela verdades que los discípulos aún no comprenden del todo. Pero ahora nos encontramos en el jardín de Getsemaní, donde todo cambia. La atmósfera se vuelve más densa. Las palabras ya no son solo enseñanzas, son preparación. Porque lo que viene no es una conversación, es una batalla. Y esa batalla no comienza en la cruz, comienza en el huerto. Acompáñame no solo a recordar, sino a contemplar. Porque lo que ocurrió en Getsemaní no fue solo un episodio más, fue un lugar donde se decidió en lo profundo del espíritu lo que después se manifestaría en lo visible. La Biblia nos dice que Jesús, como costumbre, fue al Monte de los Olivos. No era la primera vez, no era algo improvisado, era su hábito, su refugio, su lugar de encuentro con su Padre. Y hermanos, aquí hay una verdad que necesitamos recuperar en nuestra vida espiritual. Las grandes victorias no nacen en los momentos públicos, nacen en los encuentros secretos con Dios. Jesús no improvisa su fortaleza, la ha cultivado día tras día, oración tras oración, comunión tras comunión. Por eso, cuando llega la hora más oscura, Él sabe exactamente a dónde ir. Y no solo va Él, lleva a sus discípulos. Pero antes de separarse, les deja una advertencia que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros hoy. Orar para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. No dice orar para que todo salga bien. No dice orar para evitar el sufrimiento. Dice algo mucho más profundo. Orar para no caer. Porque el mayor peligro no es lo que viene desde fuera, es lo que puede quebrarse dentro de nosotros. Hermanos, la tentación no siempre se presenta como algo atractivo. Muchas veces se presenta como debilidad en medio del dolor. Jesús está viendo lo que los discípulos aún no perciben. Se acerca una prueba que no solo será externa, será interna, una sacudida espiritual. Y la única forma de sostenerse es a través de la oración. Pero hay algo más. Jesús no se queda con ellos, se aparta, como a un tiro de piedra, lo suficiente para estar cerca, pero también lo suficiente para estar a solas con el Padre. Y ahí se arrodilla, sí, el Hijo Eterno, de rodillas. Esto no es solo un gesto, es una revelación, porque la verdadera autoridad espiritual siempre está acompañada de humildad profunda. Hermanos, nadie puede vivir en verdadera autoridad espiritual si no ha aprendido primero a someterse en lo secreto. Jesús no actúa desde autosuficiencia, actúa desde dependencia. Y eso, hermanos, redefine completamente nuestra idea de fortaleza. Porque en nuestras vidas, en el mundo, se dice, sé fuerte, no muestres tu debilidad. Pero el reino de Dios dice, reconoce tu necesidad y encontrarás la verdadera fuerza. Juan 15:5. Y entonces, en ese momento de Jesús, escuchamos una de las oraciones más intensas de toda la Biblia.
Jesús dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Hermanos, aquí no hay actuación, aquí no hay discurso religioso, aquí hay una lucha real. Jesús no niega lo que siente, no reprime la angustia, ni disimula el peso. Escuche bien, la copa representa algo mucho más que el sufrimiento físico. Representa el peso del pecado, la separación, el juicio, y su alma lo percibe. Pero en medio de todo eso, toma una decisión: someter su voluntad. Hermanos, la esencia de la vida espiritual no es hacer lo que sentimos, es alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Porque hay momentos donde sentirás miedo, momentos donde querrás retroceder, momentos donde todo en ti dirá: no puedo. Pero ahí, en ese punto exacto, se define el carácter. No cuando todo es fácil, sino cuando decides obedecer a pesar de lo que sientes. Y entonces ocurre algo que revela el corazón de Dios. Si seguimos la historia en Getsemaní, después de orar, un ángel aparece para fortalecerle. Hermanos, esto es profundamente revelador. Dios no quitó la copa, pero envía fortaleza. Hermanos, el propósito de Dios no siempre es librarte de la prueba, sino sostenerte dentro de ella. Vivimos en una generación que busca soluciones rápidas, respuestas inmediatas. Pero el reino de Dios opera de otra manera. Dios está más interesado en formar tu carácter que en eliminar tu incomodidad, porque lo que se forma en la prueba no se puede producir de otra manera. Si seguimos la historia en Getsemaní, Jesús ora más intensamente, no menos, sino más. Hermanos, la intensidad de la presión revela la profundidad de nuestra dependencia. Algunos, cuando sienten presión, se alejan, se enfrían, se endurecen. Pero el modelo de Jesús es otro. Cuanto más fuerte es la batalla, más profunda debe ser la oración. Y la Escritura describe algo impactante. Su sudor era como gotas de sangre. Una imagen que refleja el nivel de angustia, la carga espiritual que estaba enfrentando. Pero no huye, no se detiene, no retrocede, permanece orando, rindiéndose y avanzando. Y entonces vuelve a sus discípulos y los encuentra dormidos, no porque no le amen, sino porque estaban abrumados. La tristeza los ha vencido. Hermanos, esto es importante entenderlo, porque hay un tipo de cansancio que no es físico, es espiritual. Un peso que adormece, que apaga, que debilita. Pero aún así Jesús les dice: levantaos y orar. Hermanos, no es solo una instrucción, es una llamada urgente, porque la pasividad espiritual es uno de los mayores peligros en tiempos de prueba. Porque cuando deberíamos estar vigilantes, nos relajamos. Cuando deberíamos estar firmes, nos distraemos. Y entonces, cuando llega el momento crítico, no estamos preparados. Los discípulos no entendieron que esa noche definiría mucho más que un momento difícil. Definiría su respuesta ante la crisis. Y aquí hay algo que debemos tomar profundamente. Nadie cae de repente. La caída comienza mucho antes, en la falta de vigilancia. Hermanos, la oración no es un ritual, es un escudo, es una preparación, es una alineación constante con el cielo. Jesús estaba listo, pero los discípulos no.
Seguimos la historia. La noche avanza. El silencio del huerto se rompe. Lo que comenzó como una lucha interior, ahora se convierte en una confrontación visible. Jesús aún estaba hablando con sus discípulos cuando de repente aparece una multitud, antorchas encendidas, rostros tensos, pasos firmes. Y al frente, uno de los 12, Judas. Esto es impactante, porque no es un enemigo desconocido, no es alguien de fuera, es alguien cercano, alguien que caminó con él, que escuchó sus enseñanzas, que vio sus milagros. Y esto nos revela una verdad incómoda, pero real. La mayor traición no viene de lejos, viene de cerca. Seguimos la historia. Judas se acerca, no con violencia, no con gritos, se acerca con un gesto de afecto, un beso. Y en ese momento, lo sagrado se pervierte. Lo que debía ser una señal de amor se convierte en una señal de traición. Y esto nos enseña que no todo lo que parece espiritual lo es. Hay acciones que externamente parecen correctas, pero internamente están corrompidas. Judas no traiciona en un arrebato. Judas lleva tiempo preparándose. La traición no comenzó esa noche, comenzó mucho antes, comenzó en su corazón. Y esto nos enseña algo muy importante. El pecado no aparece de repente, crece en lo oculto. Pequeñas decisiones, pequeñas concesiones, pequeños desvíos, hasta que un día se manifiesta completamente. Y entonces Jesús lo mira y le dice: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? No hay odio en sus palabras, no hay reacción impulsiva, hay verdad, hay dolor y hay una última oportunidad de conciencia, porque incluso en ese momento Jesús sigue confrontando con amor. Pero Judas ya ha cruzado una línea interna y la escena se acelera. Los discípulos, al ver lo que sucede, reaccionan, no con oración, no con entendimiento, reaccionan con impulso. Uno de los discípulos dijeron: «Señor, ¿herimos a espada?». Lucas 22:49. Y antes de recibir la respuesta, uno de ellos actúa. Pedro saca la espada y corta la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Aquí vemos algo muy revelador. El celo sin entendimiento produce acciones equivocadas. Sí, Pedro ama a Jesús, eso no está en duda, pero su amor no está alineado con el propósito de Dios, y esto es peligroso, porque se puede tener pasión, pero sin dirección. Se puede tener intención, pero sin discernimiento. Y entonces, en lugar de colaborar con el plan de Dios, terminamos oponiéndonos a Él sin darnos cuenta. Jesús responde de inmediato: «Basta ya», y hace algo completamente inesperado. Toca la oreja del hombre y la sana. En medio del arresto, en medio de la traición, en medio del caos, Jesús sigue siendo quien es. Y esto nos enseña algo muy importante. Tu verdadera naturaleza se revela bajo presión. Jesús no cambia, no responde con violencia, no actúa desde la carne, actúa desde su identidad. Y esto es clave, porque lo que realmente eres no se ve cuando todo va bien, se ve cuando todo se desmorona. Y Jesús muestra que su reino no se defiende con armas humanas, se manifiesta con poder espiritual, con compasión y con autoridad. Y entonces se dirige a la multitud, a los líderes religiosos, a los que vienen armados, y les dice: «¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme?» Mateo 26:55. Cada día enseñaba abiertamente,
pero no lo arrestaron ahí. ¿Por qué? Porque la oscuridad necesita esconderse. Escuche bien, la injusticia siempre busca operar en secreto. Lo que es de Dios camina en la luz. Lo que no, se oculta, se disfraza, se manipula. Y Jesús lo declara claramente cuando dice: «Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas». Lucas 22:53. Hermanos, esto es profundo, y es que hay momentos donde Dios permite que la oscuridad avance para cumplir un propósito mayor. No significa que Dios apruebe la maldad. Significa que incluso la maldad no escapa a su control. Nadie está fuera de su soberanía. Y aunque parezca que las tinieblas están ganando, en realidad están cumpliendo el plan que llevará a su derrota. Seguimos la historia. Jesús es arrestado, atado, llevado, y en ese momento los discípulos hacen lo que habían sido advertidos que harían. Huyen, todos huyen y lo dejan solo. Hermanos, sin preparación espiritual, incluso las mejores intenciones colapsan bajo presión. Horas antes dijeron: «Señor, iremos contigo hasta la muerte». Pero ahora corren. El miedo los domina, la confusión los envuelve, la realidad los golpea. Y uno de ellos, Pedro, no huye del todo, pero tampoco se queda cerca. Lo sigue, pero de lejos. Y hermanos, esto es muy significativo, porque el distanciamiento espiritual no siempre es abandono total. A veces es seguir a Jesús, pero desde lejos. Pedro aún quiere estar, aún le importa, pero el miedo ha creado distancia, y esa distancia lo va a llevar a una caída más profunda. Llegan al patio del sumo sacerdote, encienden un fuego, la noche es fría y Pedro se sienta entre ellos, intentando mezclarse, pero no lo logra. Una criada lo observa, lo mira con atención y dice: «Este también estaba con él». Y en ese momento Pedro enfrenta su primera prueba. No hay espada, no hay multitud, solo una pregunta. Y Pedro niega: «Yo no lo conozco». Así de directo y así de rápido. Hermanos, las grandes caídas comienzan con pequeñas negaciones. Pedro no planeó esto. No dijo: «Hoy voy a negar a Jesús». Simplemente no estaba preparado. Y cuando llegó el momento, respondió desde el miedo. Y esto también es clave. Porque si no decides quién eres antes de la prueba, la presión decidirá por ti. La identidad no se define en el momento crítico, se revela. Y si no está firme, se quiebra. Seguimos la historia. Pasa un poco de tiempo y otro ve a Pedro. Otra vez la presión, otra vez la oportunidad de mantenerse firme y otra vez niega a Jesús. Y luego una tercera vez, con más intensidad, con más distancia, hasta el punto de decir: «No sé lo que dices». Y en ese momento que todos conocemos, el gallo canta. El sonido rompe el ambiente, pero no es solo un sonido, es un recordatorio, es una señal. Y entonces sucede algo que marca el corazón. Jesús se vuelve y mira a Pedro. Jesús no dice nada, no lo expone, no lo avergüenza públicamente, solo mira. Y en esa mirada, Pedro recuerda las palabras, las advertencias, la verdad, y entonces se rompe, sale fuera y llora amargamente. Hermanos, el verdadero arrepentimiento no es solo sentir culpa, es quebrarse ante la verdad. Y esto podemos ver en Pedro, porque
Pedro no llora porque lo descubrieron, llora porque reconoce, llora porque entiende, llora porque ve quién es y lo que ha hecho. Y ese llanto no es el final, es el comienzo, porque hay un tipo de dolor que destruye, sí, pero hay otro que transforma. Y el de Pedro es el que abre la puerta a la restauración. Seguimos la historia. Mientras tanto, Jesús sigue siendo humillado, golpeado, burlado, le cubren el rostro, le golpean y le dicen: «Profetiza, ¿quién te golpeó?». La crueldad aumenta, la injusticia se intensifica, pero él permanece en silencio. Queridos oyentes, la verdadera fortaleza no siempre se expresa defendiendo. A veces se expresa permaneciendo firme en medio de la injusticia. Jesús no necesita probar quién es. No necesita responder a cada ataque. Su identidad no depende de la aprobación de los hombres. Seguimos la historia. Y cuando llega el día, lo llevan ante el concilio. Todo parece legal, todo parece correcto, pero por dentro está corrompido. Ya han decidido el resultado, solo buscan justificarlo. Los líderes religiosos ya habían decidido condenarlo, pero buscan un disfraz de legalidad. La injusticia se viste de procedimiento, la verdad se enfrenta a la presión, al miedo y al orgullo humano. Pilato escucha las acusaciones. Este hombre pervierte a nuestra nación, prohíbe dar tributo a César y se dice a sí mismo Cristo, un rey. Aquí vemos algo profundo. La maldad siempre busca manipular la verdad para su propio beneficio. La acusación que presentan no tiene fundamento, pero convence a la multitud. Jesús responde con claridad pero con sabiduría: «Tú lo dices». No niega su identidad, pero tampoco acepta la interpretación política que lo acusaba de rebelión. Su reino no es de este mundo. Su autoridad no depende de ejércitos ni del poder humano. Su autoridad es espiritual, eterna, y solo se manifiesta plenamente en la cruz. Pilato declara: «Ningún delito hallo en este hombre», demostrando la inocencia de Jesús frente a la ley humana, pero la presión de la multitud, manipulada por líderes religiosos, lleva a Pilato a ceder. Hermanos, aquí hay una enseñanza vital para nuestra vida, y es que la verdad permanece incluso cuando el mundo la distorsiona. No siempre se nos reconoce la justicia, no siempre se respeta la integridad, pero nuestra identidad en Cristo y nuestra obediencia a Dios no dependen de la aprobación humana. Mientras Jesús es condenado, recordamos la profecía cumplida. El Mesías sería rechazado por su pueblo, entregado a los gentiles. Nada escapa el plan divino, incluso la traición, la injusticia y la violencia. Seguimos la historia. Al salir de la corte, Jesús carga su cruz. Cada paso es un recordatorio de la obediencia perfecta, del amor que no busca recompensa y de la entrega total. Cada caída, cada golpe, cada mirada burlona revela el precio de nuestra redención. Y hermanos, aquí hay algo que no podemos pasar por alto. La cruz revela el verdadero corazón del hombre y la misericordia de Dios. Mientras algunos escupen, golpean y se burlan, Jesús responde con silencio, dignidad y compasión. Su poder se manifiesta no en la fuerza física, sino en la autoridad espiritual, en la capacidad de amar incluso a los enemigos. Esto nos enseña algo práctico. 1. Cuando enfrentes ataques, injusticias o traiciones, recuerda que tu fuerza no está en responder con agresión, sino en permanecer fiel, íntegro y confiado en Dios. 2.
La oración sostenida y la dependencia del Padre son el escudo que te protege del desaliento y la desesperación. 3. La verdadera grandeza se manifiesta en la humildad y en la obediencia, incluso cuando parece que todo está perdido. Jesús cae bajo la cruz, pero se levanta, enseñándonos que incluso en nuestra debilidad aparente, el propósito de Dios sigue avanzando. Cada tropiezo, cada lágrima, cada sacrificio puede transformarse en bendición si permanecemos firmes en la fe. Pedro, en la otra parte de la historia, ha llorado amargamente su negación. Este dolor, aunque intenso, lo prepara para una vida de restauración y servicio. Aprendemos que los errores y fracasos no determinan nuestro destino si nos volvemos al Señor con arrepentimiento genuino. Queridos oyentes, terminamos con algunas aplicaciones prácticas. 1. Vigilia y oración. Así como Jesús instruyó a sus discípulos a orar para no caer en tentación, debemos cultivar momentos de intimidad diaria con Dios. La oración constante fortalece nuestra fe y nos prepara para enfrentar pruebas inesperadas. 2. Humildad en la adversidad. La postura de Jesús en Getsemaní y ante Pilato nos enseña que la verdadera fortaleza surge de la humildad, no de la prepotencia. Cuando enfrentes conflictos, actúa con reverencia y sumisión al plan de Dios. 3. Obediencia a la voluntad de Dios. Aún en medio del dolor y la injusticia, Jesús nos muestra que la sumisión a la voluntad del Padre produce frutos eternos. Pregúntate, ¿mi vida refleja obediencia incluso cuando la situación es difícil? 4. Perdón y amor hacia los enemigos. Jesús sana, bendice y muestra compasión, incluso hacia quienes los maltratan. Esto nos reta a amar más allá de nuestras emociones y circunstancias. 5. Aprende del fracaso y la traición. Pedro nos enseña que el arrepentimiento sincero abre camino a la restauración. Ninguna caída es definitiva si volvemos con humildad al Señor. La cruz finalmente nos lleva a la resurrección. La historia de dolor y rechazo se convierte en victoria y esperanza. La tumba vacía no solo confirma la divinidad de Jesús, sino también que todo sufrimiento y sacrificio en la vida de un creyente tiene un propósito eterno. Hoy, en tu propia vida, puedes llevar estas enseñanzas a tu corazón. Las pruebas, las traiciones, los miedos y las injusticias no son el final. Hay un plan mayor que se cumple cuando mantenemos la fe, la obediencia y la esperanza. Oremos juntos. Señor Jesús, hoy recordamos tu camino de obediencia, tu entrega perfecta y tu amor incondicional. Gracias porque, aún en la traición, en la injusticia y en el dolor, mostraste la verdadera fortaleza que viene de ti. Ayúdanos a permanecer firmes en la oración, a ser humildes en la adversidad y a confiar siempre en tu voluntad. Fortalece nuestro espíritu para no caer en tentación, para amar a los que nos hacen daño y para obedecerte aun cuando las circunstancias nos desafíen. Señor, que nuestro corazón aprenda del ejemplo de Pedro, reconocer nuestras fallas, arrepentirnos sinceramente y recibir tu restauración, que podemos reflejar tu compasión, integridad y valentía en cada momento de nuestra vida. Señor Dios,
Gracias por la cruz, por tu sacrificio y por la victoria de la resurrección. Que nuestra vida sea un testimonio de tu poder transformador y de tu amor que nunca falla. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Hasta el siguiente programa de Voces de la Biblia.